una cosa es lo que sueñas y tal, pero otra cosa es tu realidad, ¿no? Y qué realmente puedes hacer y cuánto dinero puedes conseguir. Dentro de una crisis moral profunda, decir, no quiero hacer esto, yo quiero hacer cine, un legado de la identidad cultural que somos, de quiénes somos, de qué sentimos, cómo nos expresamos, porque yo jamás me imaginé, o sea, nunca pasó por mi cabeza que la historia que yo me estaba inventando basado en mi abuela, no sé qué, pues iba a haber sido la historia de alguien real que lo vivió y que había pasado por ahí. Bienvenidos a Voces y Desafíos, el podcast que te lleva en un viaje por las historias más inspiradoras y los retos más apasionantes para lograr el éxito. Soy Rocco y cada semana exploraremos juntos las voces que están moldeando nuestra mentalidad. Así que prepárate, ajusta tus audífonos y sumérgete en las historias de aquellos que se atreven a soñar y desafiar los límites. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Voces y Desafíos. Y esta ocasión tenemos a un gran productor, director, guionista y tiene una gran carrera con muchos premios en festivales de cine, así como también cortometrajes muy buenos y algunas películas también. Él es Alejandro Andrade Piz. Bienvenido. ¿Cómo estás, Alex? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Bienvenido. Qué bueno que te das un espacio para poder compartir con la gente, pues, sobre tu experiencia en este mundo cinematográfico. Y bueno, me gusta comenzar con la raíz, de dónde viene todo esto, y que muchas veces no tiene nada que ver, porque a veces ni queríamos ser lo que hoy somos, ¿no? Pero por destino, el camino que se nos trazó, pues terminamos haciéndolo. Cuando Alejandro era niño, ¿qué quería hacer? ¿Con qué soñaba? Pues hay una historia muy graciosa que cuando yo iba como en primero de primaria, jugaba con mi mejor amigo a dibujar pósters de películas. Y entonces durante las clases no poníamos atención y nos pasábamos cada uno dibujando el póster de una película. Y luego cuando venía el primer recreo las veíamos, éramos 3 y cada uno presentaba como el póster de la película que quería hacer. Y entonces votábamos y el que ganaba en el siguiente recreo jugábamos a esa película. ¡Órale! Y entonces, pues así, o sea, en realidad yo no sé de dónde venía eso. O sea, creo que desde los 3 que éramos amigos en ese momento, desde chiquitos, estábamos pues como muy afectados y muy inmersos en la televisión y el cine, como cualquier niño que creció en los 80s, en los 90s. Y pues nos gustaba mucho, nos gustaba dibujar y nos gustaba imaginar que hacíamos películas y entonces inventábamos películas y jugábamos a ellas. No me acuerdo bien quién inventó el juego ni cómo empezó, pero eso jugábamos. Y yo al final del día me dediqué al cine y también uno de esos amigos también trabaja en cine, en distribución, pero siempre nos acordamos de qué loco y qué extraño que de chiquitos a los 6 años estábamos jugando a eso y luego al final del día a eso nos dedicamos. Lo lograron materializar. Pues una de dos, lo hicieron estimulados por su deseo o ese juego los ayudó a adentrarse un poquito más, al esforzarse a conocer un poco más sobre ello, ¿no? Y a partir de ahí, ¿tuviste otro acercamiento con el cine o a partir de ahí tuviste ciertas prácticas? Pues siempre me gustó mucho la música. Yo siempre dibujé. Me gustaba mucho dibujar y era algo que hacía todo el tiempo. Era como un medio de expresión, pero era casi como algo que ya traía, ¿me entiendes? Entonces todo el tiempo en las clases yo me aburría y dibujaba. Y dibujaba todo el tiempo y todos mis cuadernos y todos mis libros están dibujados. Y lo que empezó a pasar es que yo creo que a lo mejor un poco por aburrimiento empecé a dibujar historias. Y sí, era un niño que veía mucho la tele y veía películas. Y digo, como todos los niños de esa época. Sí, finales de los 80s, principios de los 90s. Y pues veía lo que había en la tele y veía las caricaturas y veía películas y de vez en cuando me llevaban al cine, pero pues sí me afectaba y sí me gustaba. Y entonces yo lo que empecé a hacer es como a comprar cuadernos y a dibujar historias. Y entonces dibujaba historias y ponía al personaje al central y me pasaba horas y horas y horas. Y entonces así es, pues tengo como estas memorias de yo estar en mi cuarto
dibujando y dibujando historias. Y luego guardaba y tenía como todo un escritorio que se abría lleno de cuadernos, lleno de historias que yo estaba... Y en la adolescencia más. Y entonces como que siempre era como un lugar muy cómodo y era como un poco un refugio dibujar historias e imaginarlas y pensar. Y luego como también consumir mucho música, imaginarme los videoclips. Y ya cuando, como a los 16 más o menos, pues me vino la idea de decir, bueno, ¿cómo se hacen los videoclips? Porque yo no tenía idea, ¿no? Los veía en la tele y tal. Y como investigar qué se hacía y no sé qué. Y entonces yo hacía taekwondo, llegué a cinta negra de taekwondo y hacía taekwondo en Polanco, por el Teatro Ángela Peralta. Y mi mamá siempre pasaba muy tarde por mí. Y a 2 cuadras había un museo que se llamaba el Centro Cultural de Arte Contemporáneo. Y entonces, como no pasaba por mí después de la clase de karate, yo me iba caminando y me daba vueltas y no sé qué. Y vi ahí un letrero que decía clases de fotografía artística. Y entonces yo dije, seguro haciendo eso voy a poder hacer videoclips. Y entonces fui, pregunté y me metí. Dejé el karate porque ya llegué a cinta negra y porque en realidad como que sentía que, bueno, era taekwondo, no era karate. Pues como que habían sido muchos años, fue como desde los 10 hasta los 16 que hice taekwondo, hasta los 17. Y a los 17 dije a mi mamá, ya no quiero hacer taekwondo, ya soy adulto, ya quiero hacer algo distinto y quiero entrar a este curso de foto. Y entonces me compré una cámara y entré a un curso de foto artística que no era para nada hacer videoclips, sino era foto fija artística. Claro. Y fue increíble. Ahí yo creo que fue como el primer momento en serio que me cambió la vida y que me cambió la visión, porque lo daba un fotógrafo profesional y pues nos enseñaba toda la historia de la fotografía, nos enseñaba el arte, nos enseñaba autores. Y fue como decir, órale, todo esto yo no sabía que existía. Y él nos dijo que fuéramos a la muestra de cine, que todavía existe, que es como, antes era solo una vez al año, ahora es 2 veces al año. Es una muestra de películas que hace la Cineteca Nacional y que recogen lo mejor de todas las películas de todo el mundo. Y en esas épocas, eso ya era en los 90 y no me acuerdo qué año era, como 95, 96, era en la Cineteca, que a mí me quedaba lejísimos porque yo vivía en Tecamachalco, en Whisky Luca, en el Estado de México, Tecamachalco, pero Polanco me quedaba muy cerca. Sí. Y en el cine Polanco, ahí había también, era sede. Y eran estos cines enormes de 1000 butacas. Y ahí fue cuando empecé a ver por primera vez, a los 16, 17 años, películas de arte, digamos. Películas que no eran las típicas que pasaban en la tele o de Hollywood o que ponían en los grandes cines, sino pues descubrí a Woody Allen y descubrí películas y esa muestra de cine me cambió la vida. Fue el parteaguas para que comenzaras. Y ahí yo creo que como a los 16, 17 sí dije, wow, ¿qué es esto? Yo quiero hacer esto. ¿Y tú eras libre de decidir qué querías hacer? ¿O tus papás, tu mamá decían sí, no? Pues mi papá siempre quería como que estudiar arquitectura o administración. Algo más clásico. De niño también en algún momento como que se me antojaba ser médico. Como que tenía ganas no sé por qué, como que yo decía que quería ser neurocirujano porque me fascinaba todo el tema del cerebro. Me fascina. Pero un día vi, en esas épocas había operaciones que pasaban en la tele, como en el Canal 11 o algo así. Y entonces vi como que abrieron un cerebro y salió sangre y me dio como el peor asco de la vida y dije, no, esto yo no, jamás, no. Y entonces me quitó la idea. Pero yo no entendía muy bien qué quería hacer hasta eso, hasta los 16, 17 años. Y muy joven, porque sí. Hoy en día... Incluso yo no sabía qué quería hacer hasta los 22 años, pero tú estabas muy chavito para ya saber. Sabía que quería hacer algo con la imagen, sabía que me gustaba como la música, que me gustaban los videoclips. Yo creo que desde antes que quería ser lo de neurocirujano, tenía algo que ver con la mente, con la creatividad.
hasta que fuiste encontrándolo poco a poco, ¿no? Sí, y lo que te digo, pues de niño siempre dibujé toda la vida y dibujaba historias y jugaba a hacer películas y pues siempre como que esa parte de estar creando siempre estuvo. Sí, la creatividad es muy importante, sobre todo pues para la parte del guión, ¿no? La parte de la escritura, de crear como tal toda la trayectoria de la historia de una película, ¿no? Por ejemplo. Sí, totalmente. Y eso es algo que también fui aprendiendo después. Después de estar en el curso de foto, conocí amigos ahí dentro que ya sabían de otros cursos para hacer cine. Ahí me enteré que existían las escuelas de cine. O sea, sí fue como decir, órale, hay otro mundo totalmente distinto de lo que mi familia y mi escuela me enseñan. Claro. Y hay un mundo donde la gente puede hacer arte, foto, cine, teatro. Y entonces fue como querer nutrirme de eso. Y de ese curso de foto entré a la universidad, entré a estudiar comunicación, pero también entré a un curso de apreciación cinematográfica en la Ibero, donde ya pues era como más en serio y era como historia del cine, había un poco de guión, o sea, era como un primer acercamiento y sí dije, esto es lo mío, esto es lo que quiero. Y afortunadamente un par de amigos míos que estaban en el curso de foto dijeron, nosotros también queremos hacer. Y nos compramos una cámara y empezamos a hacer nuestros primeros cortos, así como escribíamos el guión y hacíamos casting y todo muy, muy intuitivo. O sea, todavía sin realmente entender. O sea, como empírico. Y como casi jugando, ¿no? Ok. Y al final hicimos ahí algunos cortos muy malos, pero muy divertidos. Y poquito a poco pues fue seguir haciendo y haciendo. Cuando entraste a la licenciatura en comunicación, ¿qué te motivó a estudiar comunicación? ¿Pensaste que estaba muy ligado? ¿O? Es que en ese entonces las escuelas de cine no eran licenciaturas, sino eran estudios superiores. Y mis papás me decían, tienes que tener una licenciatura, claro, tienes que tener una carrera. Y lo más parecido era comunicación. Y en ese momento las escuelas de comunicación no tenían más que la Ibero. La Ibero sí que tenía especialidad de cine, pero todas las demás no. Yo estudié en la Anáhuac. Y ahí lo más parecido era tele. Entonces me fui a tele. Claro. Pero yo seguía haciendo mis cortos, seguía estudiando estos cursos de apreciación cinematográfica. Empecé a estudiar un curso de guión. Iba como haciendo cursitos y cosas. Y hasta que me sentí preparado para hacer examen para la escuela de cine. Y hice examen para el CUEC, que era la Escuela de Cine de la UNAM, que es el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Y lo hice un poco en secreto porque obviamente mi papá me pagaba la carrera y dijo, no, la tienes que acabar y tal. Y yo en secreto decía, no, porque no me gusta, no quiero esto. Y entonces me fui y un poco en secreto hice el examen. Y la primera vez que lo hice no me aceptaron. Y entonces me deprimí y dije, no, pero yo seguiría haciendo mis cortos y mis guiones y no sé qué. Y ganamos un premio de guión, me acuerdo por ahí. El guionista, mi amigo con el que trabajaba, y entonces fue como muy motivante. Y entonces volví a hacer el examen, ya habiendo ganado un primer premio de un corto, ya habiendo estudiado ese curso de apreciación. Entonces como que ya estaba más formado de la primera vez que lo había hecho y en la segunda quedé. Super. Y entonces pues le dije a mi mamá, pues me aceptaron y lo quiero hacer. Y mi mamá fue, pero no le digas a tu papá. Y entonces, y entonces lo que hice fue un poco en secreto hacer las dos carreras al mismo tiempo. Entonces en la mañana iba a la escuela de cine y en la tarde iba a la universidad. Estaba todo el día en clases. Una era en la del Valle, la escuela de cine, el CUEC, y la Anáhuac, que era en Tecamachalco, arriba, casi por la herradura. Entonces andaba en el coche todo el día en clases, y luego se me juntaban los trabajos y fueron un par de años muy, pesados. Muy cansados, muy pesados, pero me gustaba porque al final se complementaban, porque la escuela de cine era como muy práctica y era como a filmar y a hacer y a dirigir y a escribir. Y la escuela de comunicación era como un poco más teórica y llevábamos semiótica, historia del arte, y entonces como que todas esas cosas se complementaban y me parecía que al final fue una muy buena formación.
Y en ese entonces, cuando dices que tú ganas, ganas conjunto con tu amigo, el guionista, el cortometraje, ¿qué cortometraje fue? ¿Cómo se llama? Ganamos varias veces porque era un concurso que se hacía anualmente y creo que ganamos 3 veces. Esa vez cuando fue lo que me motivó a entrar a la escuela, era un guión que se llamaba Lección número 10, Sangre de Cristo, y que fue mi primer corto que ya hice dentro de la escuela. Y es un corto que hicimos en 16 milímetros en 1997, que existe en la escuela en una copia en 16 y yo tenía una versión en video así súper horrible y terrible, pero fue pues el primer corto en cine que hice y fue como muy mágico, ¿no? Ese momento, esa primera conciencia que te das cuenta de que lo que tú te imaginaste está sucediendo y eso es muy mágico, es como un gran privilegio decir esto que yo me estoy imaginando o que yo me imaginé en algún momento está sucediendo tal cual como yo quiero que suceda. Claro. Es darte cuenta que tienes como ese poder, es fuerte y te puedes marear y se puede hacer como volverte un tirano, pero también es como un privilegio muy bonito de decir, pues lo que yo imagino sucede y hago que todos se pongan a hacerlo. Entonces, es como ser el dueño del juego. Claro. Y entonces, por un lado es increíble y muy bonito, pero por el otro, pues también el ego te juega en contra y luego se acaba, porque siempre se acaba. Entonces, un amigo de la escuela de cine decía, es como eres el rey por una semana. Claro. Y luego ya dejas de serlo. Entonces luego es muy difícil porque luego en la vida real nadie te hace caso y nadie mueve las... O sea, el nivel de control que puedes llegar a tener puede ser muy embriagador porque de repente es como, no me gusta esto, quítenlo. Y van y 5 personas van y lo quitan. Y muevan acá y muevan acá. No me gusta. Y así. Y entonces, primero pues en esos cortos lo hacías durante 3 días, luego durante una semana, luego pues ya en los documentales, las series, pues durante 3, 4, 6, 7, pues de repente la película ya son 8 semanas en donde tú... Entonces, terminar eso y volver a la vida real donde nadie te hace caso y donde la vida es la vida y la gente hace lo que quiere, a veces es muy complejo y muy complicado. Claro. Este aspecto que dices donde tú tienes el control, el poder, porque nos referimos en sí desde que se crea en tu mente, lo plasmas en papel, después ya le das la forma, que esa ya es la producción, ¿no? Todo eso te refieres de que tú dices, obviamente yo me lo imaginé de esta manera, esto no me gusta así, lo quitamos. Como tú tienes el control de todos esos aspectos para que se pueda ver tal cual tú lo imaginaste, tú lo creaste, a eso te refieres, ¿no? Y el hecho de que obviamente, pues en tu mundo, pues obviamente tú eres una figura representativa, eres el director, eres el productor, pero obviamente afuera, pues la gente no nos conoce, ¿no? Así como en mi medio, en otros medios, pues es un puño y pues nada más te conocen ahí, ¿no? Y afuera, pues ya no es lo mismo, por eso te refieres. ¿A ti en qué momento se te llegó como a subir esa fama más allá de lo profesional? Pues es que lo que te digo, desde la escuela de cine hay momentos donde ya o sea, yo creo que voy a decir algo que a lo mejor es muy... es generalizar y seguramente no es así, pero mi memoria de cómo éramos nosotros de estudiantes de cine, éramos unos pedantes, porque justamente estás joven, eres de los elegidos, porque a esas escuelas, aún hoy, entra muy poquita gente, ¿no? Yo entré a la escuela de cine del UNAM, que en esa época era el CUEC, hacían examen entre 300 y 400 personas y elegían a 15. Entonces ya de entrada, pues eras un privilegiado porque te había elegido un comité y estabas ahí. Y luego, pues la realidad es que hace 20 o 30 años, pues sí, si no estudiabas en una de esas escuelas era muy difícil acceder al medio. Entonces, o eras de una familia que venía del cine, que no era mi caso, o a través de la escuela entrabas y conocías y tus maestros eran pues los burócratas de las instituciones los mismos maestros te llevaban a sus producciones y entonces era como una forma muy valiosa de pertenecer a algo, de ser como parte de ese sistema
y de poder lograr llegar, porque es un medio muy complicado, muy difícil, muy competido, muy cerrado. Entonces, ya estar ahí y sentir que eras, pues te volvías muy pedante. Yo creo que sí, o sea, pero así en los primeros ejercicios que salíamos a filmar a la calle, que eran una tontería, o sea, el primer ejercicio que te daban una cámara para filmar se llamaba La Pelota y era una tontería de que un niño tiraba una pelota y se tenía que subir. Y entonces de alguna manera tenías que aprender a contar eso con imágenes, claro. Usar el lenguaje cinematográfico, que no es el lenguaje que usamos. Entonces, que si el primer plano, el eje, no sé qué, o sea, estás aprendiendo a hacerlo. Claro. Pero nosotros nos sentíamos que ya estábamos haciendo la producción de Hollywood mayor y entonces le gritábamos a la gente, señora, no pase y cosas así. Entonces yo creo que justo en la época de estudiante de cine, yo era donde más pedante era y donde más subido estaba, pues porque estabas protegido por ese sistema, eras como de esos 15 privilegiados, te daban todos los elementos para hacer tus cosas y no sé, te creías increíble. Y luego ya sales a la realidad y ya ves que todo es mucho más complicado y te das de golpes y te das de hostias, como dicen en España, y ya te viene la humildad y te das cuenta que no eres ese diosito que creías. Claro. Entonces tú estudias la licenciatura en comunicación, estudias cine, un poquito después de la licenciatura en comunicación empezaste. Y hiciste algunos otros cortometrajes, ¿no? Sí, en la escuela de cine hice 3 en cine, que era este que se llamaba Lección número 10, Sangre de Cristo, que había tenido un premio de guión por el IMCINE. Luego otro que se llamó Hoy supe que te mueres, que era muy bonito, pero está como ahí medio perdido. Y el tercero, el último, la tesis, que se llama Juego de Manos, y que a ese corto le fue muy bien. Ese corto lo seleccionaron en Berlín, que es uno de los festivales más grandes del mundo, la Berlinale, y fue en el 2004. Ok. Y eso pues era inédito en el cine mexicano, porque durante muchos años las películas mexicanas no viajaban o no llegaban a los festivales. Entonces de repente que un corto mexicano estuviera ahí compitiendo, pues fue como toda una gran noticia. Salimos en el periódico, o sea, hubo como cobertura de medios y fue como algo increíble. Y pues sí fue como... Ahí yo creo que también dije, wow, sí, ya llegué, ya soy. Pero fue también muy bonito, fue una gran experiencia. Y el corto viajó muchísimo y estuvo en Australia y estuvo en Francia y ganó premios y estuvo en España. O sea, fue como una muy buena carta de presentación. Pero lo que pasó es que justo en esa época me fui a vivir a España. Entonces llegué a España a estudiar una maestría y terminé estudiando 2 y llegué con el corto como carta de presentación. Entonces me sirvió como para adentrarme ahí, pero de alguna manera como que acá no seguí. Ya no seguí y me fui 10 años y entonces como que regresar luego fue complicado. Sí, ¿te refieres al hecho de figurar en el medio como tal? Claro, porque pues si te vas 10 años, luego ya regresas y nadie te conoce y no has trabajado con nadie. Conoces a la gente de la escuela de cine, pero los demás ya se pusieron a hacer sus películas o sus cosas y entonces es muy distinto estar y trabajar en un lugar que irte y estar de lejos. Y hacer allá. ¿Y te fuiste directamente a estudiar allá? Sí, terminé mi corto, lo postproducimos, lo terminamos y al mismo tiempo cuando terminas la película luego pasa algún tiempo en el que no sabes en dónde vas a estrenar, lo mandas a festivales, intentas que llegue a algún lado, pero hay un momento como entre que acabas y se estrena que es como de incubación o como de silencio, como que se muere la película y luego ya la estrenas. Y en todo ese momento pues yo estaba muy desesperado, no sabía qué iba a hacer. Había estado trabajando en publicidad en México mis últimos 2 años de la escuela y no me gustaba, estaba muy cansado porque la publicidad son rodajes muy extenuantes. Entonces estuve casi 4 años haciendo publicidad. Empecé de último asistente, terminé de codirector o de segunda unidad. Y ya me iban a empezar a dar mis primeros comerciales, pero no me gustaba. Era como un medio que
trabajabas muchísimo, eran rodajes de 20 horas seguidas y a veces 20 horas, descansabas 3 y luego otras 20 horas. O sea, de verdad era entregar tu vida, tu salud, toda tu concentración a hacer unas producciones que en ese momento, o sea, a principios de los 2000 eran muy grandes, la publicidad cambió mucho también. Entonces, en esa época eran producciones muy grandes, mucho dinero que se envolvía ahí. Y luego para terminar, yo siempre decía eso, es como para vender Choco Crispies con mentiras, ¿me entiendes? Porque al final del día era lo que estábamos haciendo, vender refrescos con mentiras y engañando a los niños, no sé, era como todo horrible, y explotando a los niños, porque casi siempre trabajábamos con niños y entonces eran llamados de 20 horas con niños desde el menor que me tocó fue uno de 2 años y ahí con ese fue cuando yo dije yo no quiero hacer esto. Pero me tocaron de 6, 7, 8 años que eran como monstruos así porque estaban dedicados a hacer publicidad porque eran niños bonitos que sabían actuar y mantenían a sus familias y entonces le gritaban a la mamá de cállate porque si no, no te doy dinero y cosas así. Y tú veías este mundo y estas producciones gigantes y todo, y ahí sí había mucho dinero y entonces había grúas y o sea, todo lo que no teníamos haciendo nuestros cortos se tenía aquí, era mucho dinero que se movía. Era pues los clientes, las marcas, no sé qué, pero a mí no me gustaba y explotábamos a los niños y los niños estaban hechos polvo y estaban cansados, ya no querían, pero órale, toma 3 y sonríe y no sé qué. O sea, estaba bien pagado. Muy bien pagado. Pero pues también matado. Y cuando hicimos un comercial de un banco con un niño de 2 años que tenía que nadar en una alberca y el niño se estaba ahogando y el niño no podía más, ahí yo era primer asistente de dirección de unos argentinos. Y yo veía que el niño se estaba ahogando y entonces yo me metía a la toma a salvar el niño y los directores me decían, no, fuera, fuera, fuera. Y yo, no, se está ahogando. Y los papás, déjalo, déjalo. Entonces yo dije, no quiero hacer esto. No quiero estar arriesgando la vida de un niño de 2 años para vender el crédito o la tarjeta de crédito de un banco. Me parece absurdo. O vender, o tener niños hasta las 3 de la mañana metiéndoles chocolates y Coca-Cola para que estén despiertos y sonrían con un refresco, que es lo más dañino. Entonces sí me entró una crisis moral profunda, decir, no quiero hacer esto, yo quiero hacer cine. Y en ese momento, principios de los 2000, era muy difícil hacer cine en México, porque justo veníamos de una crisis grande. A finales de los 90 se desmanteló la industria del cine en México. Entonces, en el 97, después de la época de oro y de los 80 que se hacían como 100 películas al año, en 1997 se hicieron, creo que 7 películas. Entonces, hacer una película era una cosa complicadísima. No había espacio, no había lugar, se había muerto la industria. Era el principio de los 2000, no había salida. No, yo quería hacer un tipo de cine que no era de narcos ni de ficheras ni nada, sino quería hacer como cine de calidad. Y entonces se hacían 7, 8 películas al año y era muy difícil. Y había pues los grandes directores ya reconocidos que eran los que hacían 5 y luego había espacio para 3 más, que eran las óperas primas, pero eran 3. Y éramos eso, generaciones de 15 año tras año. Entonces habíamos como 50 queriendo filmar. Y entonces terminé muy cansado, fue muy difícil, tantos años de publicidad. Yo no me vi ahí, terminé mi corto y no sabía dónde lo iba a estrenar, entonces aproveché esos meses, conseguí una beca, me fui a España. ¿Y por qué estudiarla en España? O sea, ¿qué? Pues porque en España había mucho mejor industria, se filmaba mucho más. Yo también tenía una idea romántica con el lenguaje, porque me parecía que, o sea, todo el mundo se quería ir a Estados Unidos y todo el mundo quería irse a Hollywood. A mí no me gustaba Hollywood. Yo estaba como muy de escuela de cine, muy estudiante, muy artista, y entonces odiaba Hollywood y me parecía lo peor y me parecía todo horrible. Y entonces me admiraba el cine europeo y tenía este romanticismo por el lenguaje, por el español. ¿Qué diferencia hay entre el cine de Hollywood con el europeo? Pues toda. O sea, finalmente el cine, la cinematografía más fuerte a nivel mundial es la hollywoodense porque tiene una industria de un cine comercial que se puede vender y que se puede consumir fácilmente, que todo el mundo entiende. Le llamamos comercial a algo simple.
Comercial porque se vende. Pero porque es simple. No, porque luego hay cosas sector. Comerciales que también son complejas. Okay. Eso ya lo he entendido después y eso es a lo que yo aspiro. Algo artístico, comercial. Totalmente. Y eso es a lo que yo aspiro. ¿Podría ser un ejemplo? Sí, por ejemplo, Roma es una película muy de arte, compleja, pero que tuvo una buena carrera comercial. Okay. Entonces yo creo que no está peleado la calidad con lo comercial. Entiendo. Y que Woody Allen, por ejemplo, es un gran director, o Almodóvar, el mismo Almodóvar, son directores que logran hacer unas películas muy personales, muy artísticas, pero que al mismo tiempo encontraron una audiencia y al mismo tiempo han logrado vender muy bien sus películas y hacerlas éxitos comerciales. Okay. Pero en mi ignorancia de ese momento yo veía Hollywood, pues lo peor de Hollywood, porque luego en Hollywood también hay muchas cosas muy valiosas, ¿no? Pero yo con mi cerradez de estudiante de cine y como muy radical, pues pensaba que eran dos mundos opuestos. Okay. Yo no quería irme a hacer películas de acción, ni comedias tontas, ni no sé qué, sino yo quería hacer un cine más interesante y tenía el romanticismo de nuestro lenguaje, del español, de decir, tenemos que fortalecer un cine en nuestro idioma para que realmente compita contra el cine que se hace en inglés. Uh-huh. Y me parecía como que el inglés era del imperio y era como capitalismo puro y me parecía todo horrible y yo quería como algo más artístico y tenía el romanticismo de unir toda nuestra región, porque en la época de oro, por ejemplo, del cine mexicano, sí que el cine mexicano viajaba a España y a toda Latinoamérica y había un mercado iberoamericano del cine en español y que luego incluía un poco Estados Unidos. Entonces ese mercado ya no existe, pero me fui un poco con ese sueño. Y luego cuando ya llegué y viví ahí, viví 10 años. Yo iba por un año y me quedé 10. ¿Un año duraba la maestría? La primera sí duraba un año, pero luego encontré otra que me pareció más interesante y no quería dejar la primera. ¿Era sobre guiones la otra? No, las dos que estudié, una es sobre dirección de empresas audiovisuales, que era como cómo hacer de esto una empresa y un negocio y teníamos temas legales, de contratos, de contabilidad. O sea, fue muy interesante y muy formativo de decir, órale, o sea, contabilidad, negocios, legal, que al final eso no te lo enseñan en la escuela de cine. O sea, toda la parte real de cómo es la industria y de cómo tú tienes que hacer las cosas para pues que todo esté en regla y esté en orden y sea un negocio y puedas vivir de ello, eso no te lo enseñan. Entonces eso es lo primero que estudié y fue buenísimo y no me gustaba mucho porque era pues eso, finanzas y contratos y no sé qué, pero me sirvió mucho. Importante. Pero entonces yo tenía esta ansiedad de decir, estoy perdiendo mi tiempo y estoy estudiando leyes y estoy estudiando números y finanzas y no sé qué, y yo quiero algo creativo. Y entonces había otro máster, otro programa, otra maestría, que era de desarrollo de proyectos para cine y que ahí sí llevaban guión, llevaban realización. Y entonces logré hacer las dos. Entonces el primer año hice las dos al mismo tiempo y luego ya el segundo nada más terminé la primera, que en vez de hacerlo concentrado, lo hacía solo en fines de semana. Y fue una locura igual. O sea, no sé por qué yo hacía dos cosas a la vez todo el tiempo, pero fue increíble y conocí mucha gente y quedé con grandes amigos y luego salieron muchos proyectos de ahí y poco a poco pues esas relaciones siguen vivas. Y por ejemplo, esta película que terminé ahora que se llama Hombres Íntegros y la nueva que voy a filmar el próximo año, que se llama El Adote, las estoy coproduciendo con una compañera de uno de esos másters, una productora española. Claro. Entonces al final del día, pues la gente que conoces ahí o que conoces en la escuela, pues son relaciones que se quedan para toda la vida. Y a partir de ahí te nació la idea de hacer un documental de España. Sí. O de Madrid. Sí, justo terminando el máster de desarrollo de proyectos para cine, en realidad me ofrecieron a mí. Yo no era un proyecto mío, sino uno de mis compañeros, productor, me dijo, oye, van a ser los 25 años de la Sala Sol, que es una sala mítica de conciertos, donde empezó la movida madrileña de los 80s. Ah, sí, la movida madrileña. Y yo tengo acceso a filmar ahí. Hacemos un documental. Y yo dije, sí, me encanta la idea, sí quiero.
porque también algo por lo que yo me había ido a España, admiraba mucho a Almodóvar, obviamente. Me gustaba mucho todo el cine español. Me gustaba Alex de la Iglesia, Almodóvar, Amenábar, Víctor Erice. Me gustaba mucho el cine español, pero también me gustaba mucho la música rock y pop española. Y también me gustaba mucho la literatura española. Y me gustaba como, sin saber yo que todo eso que me gustaba venía de un mismo momento en el tiempo que era los 80s y la movida madrileña y todo eso. Yo no sabía muy bien, pero mucho de lo que me gustaba venía de ahí. Entonces cuando me lo ofrecieron y me dijeron, y va a estar, o sea, vamos a entrevistar a Almodóvar y va a estar Alaska y va a estar Antonio Vega. Entonces dije, sí, yo quiero eso. Y lo que sonaba que iba a ser un proyecto muy fácil y muy rápido, al final nos tomó casi 4 años. O sea, al final fue largo, muy complicado, muy complejo, muchísimo material, muchísimos conciertos, pero fue también una forma de adentrarme y de conocer y de entender y de dar una visión muy, muy externa de algo que no me había tocado vivir a mí, ¿no? Sí, pues, ahí dentro de tu estancia en España hiciste también otros cortometrajes. Ajá. Nos tardamos muchísimo tiempo y al mismo tiempo yo seguía trabajando. O sea, yo seguía trabajando en la tele o a veces me iba a trabajar a películas de otros directores. Me fui a Rumanía, trabajé en 2 películas con un director que se llama Cătălin Mitulescu. Fue muy interesante. Me fui a la India a trabajar a una película inglesa que se rodaba ahí. Y entonces, trabajando y viendo a otros directores, pues también aprendí, ¿no? Aprendí cómo dirigían actores, aprendí cómo era un rodaje. Y entonces cuando regresé a España, ganamos unos premios con ese documental. Se llama Madrid, la sombra de un sueño. Está en Vimeo, ese se puede ver por ahí. Lo compró Televisión Española y tuvo como un buen recorrido de festivales. Y entonces me llamó un productor que había visto Juego de Manos, que también había ganado unos premios en España y que luego vio este documental y me ofreció dirigir un corto. Y entonces me mandó un guión y me dijo, quiero que tú lo dirijas. Y yo dije, ok. Leí el guión y no me gustó nada. Dije, ok, lo hago, pero sí puedo cambiar todo. Y entonces me dijo, ok, pero se tiene que llamar La Parada. Tiene que ser de 2 personajes con un teléfono y una confusión. Y tiene que ser todo en una parada de autobús. Y yo dije... Muy pocos elementos. Ajá. Y me pareció un reto increíble. Dije, me parece increíble como con estas limitaciones contar algo y hacer algo que me interese a mí. Y que sí me interese contarlo, ¿no? Y entonces... reescribí el guión y lo hice otra cosa que no tenía nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. No, la otra cosa era como de uno que hablaba por teléfono y el otro pensaba que le estaba hablando a él. O sea, era como un mal chiste. Sí, era como un chiste malo. Y pues yo hice ya ahí todo un drama de un encuentro de 2 realidades, de 2 mundos. Y trabajé con un actor que se llama Javier Ambrosí, que luego él se ha vuelto muy, muy famoso en España. Y él... ahora es director, productor, guionista y es una celebridad. O sea, ahora acaba de hacer una serie como director y guionista y productor que fue la más exitosa de España. O sea, lleva muchos proyectos muy exitosos y ahora es así como toda una celebridad él. Claro, pero fue increíble trabajar con él y fue como... Y esto fue hace 10 años. Y entonces, en cuanto acabé ese corto, me peleé con el productor. Porque también lo que pasa es que el productor es el dueño al final del día. Y yo no estaba acostumbrado a tener un dueño de algo que me dijera qué hacer y qué no hacer. Sino como que realmente yo en todos mis proyectos había sido productor, director, escritor. Y entonces tener un productor fue horrible porque es justo alguien que te está diciendo, no puedes hacer esto, no sé qué, no, así no. Y entonces... yo me puse así de mi lado más rebelde, decir, pues no, ahora lo hago. Y entonces fue un choque todo el tiempo hasta que un día dije una tontería así como de, yo voy a hacer este corto con él, contra él, o con él, sin él o contra él. Y al final era su producción. Entonces él dijo, sí. Y entonces fue horrible. Yo creo que de por sí ya había doblado las manos un poco al dejarte cambiar el guión.
Y Claro. todavía querías cambiar Y todo entonces lo yo demás. todavía le dije que lo iba a hacer con él, sin él o en contra de Oye, él. ahí lo vi, pero no escuché muy bien. Porque lo estaba viendo un poquito rápido. ¿La mujer también es hispana? No, ¿O ella es española? ecuatoriana. Ah, ok. Porque no, española no era. No, no, y es justo, de eso se trataba, del choque Choque cultural. de dos culturas y del choque de dos realidades. Y ahí empecé a hacer algo que luego he seguido haciendo, que es tomar a personas que no son actores, que no es una idea mía para nada, esto se ha hecho muchísimo. Y en ese momento, justamente como en el 2010, Reigadas, que es un director mexicano, y Amate Escalante, estaban haciéndolo con actores, con no actores, con gente normal, en largometrajes. Y entonces yo dije, está buenísima esa onda. Todos leímos un libro que se llama El cine o el cinematógrafo, de un director francés que se llama Robert Bresson, que ese librito dice que hay dos cosas, el cine y el cinematógrafo. Y el cine es el cine comercial de estrellas, de Hollywood, con guión, con no sé qué. Y eso es horrible y es el infierno y no sé qué, y es un pecado hacer eso. Y luego está lo maravilloso que es el cinematógrafo, que es sin guión, sin actores, sin pretensiones, no sé qué. Y entonces todos leímos ese libro y nos quedamos como, sí, vamos a ser cinematógrafos. Okay. Y a unos les salió mejor, a otros peor, pero se volvió una moda, como en el 2010, releer ese libro. Y entonces, tomando eso, dije, a mí lo que me gustaría es juntar un actor con un no actor para que representen mundos distintos. Entonces el actor representa España y la no actriz representa la inmigración de Sudamérica. Y fue bien bonito trabajar con ella. Ella era una señora que se dedicaba a limpiar casas, nunca había hecho nada actoral. Hicimos todo un proceso y fue muy bonito y me encantó y es como de las partes que mejor fueron recibidas del corto. ¿Qué tan riesgoso es hacer eso? ¿Eso depende del productor o director? ¿El que quiera batallar o realmente no es, o de todas maneras batallas, aunque sean actores? De todas maneras batallas, porque cada actor, porque al final también son actores a lo mejor nobles o actores, les llaman actores naturales, que me parece un poco extraño porque los otros no son artificiales. No, claro. Pero a lo mejor se refieren a que se les da más fácil como actuar, ¿no? Pues, o no. También hay gente que es muy difícil, pero pues tienes unas cosas con unos y tienes otras cosas con otras. Ambas hay partes muy bonitas y ambas hay partes muy difíciles. Pues lo difícil es que no tienen una técnica, que no tienen un profesionalismo, que no entienden el oficio, que no saben, que se cansan, que no siempre pueden llegar a la emoción que necesitas. Claro. Entonces es mucho más tarea del director que de ellos. Aunque hay directores que los dejan solos y como sea. Pero en mi propuesta no era así. Okay. Y me gustó mucho ese trabajo. Y justo cuando terminé ese corto, luego me peleé con el director, entonces con el productor no quería mover. Fue muy difícil luego la vida de ese corto por la pelea que yo tenía con el productor, pero llegó a festivales, nos pusieron en un libro que era como de los mejores cortos de España. Hubo muy buenas críticas, o sea, fue muy bonito. Y yo dije, no, yo quiero ya hacer mi película. Yo veía que en México todo el mundo estaba haciendo sus películas como en el 2011, 12. Entonces yo dije, yo voy a hacer ya mi película. Pero el problema fue que no sabía qué hacer. O sea, no tenías mucha idea. Pues es que eso pasa, llevas años. Es como decir, quiero, yo qué sé, quiero una casa, quiero tener una casa. Y entonces de repente te llega ese día a decir, órale, ¿dónde? ¿De qué espacio? ¿De qué tamaño? ¿Cuántas recámaras? Y entonces es como, pues no tengo idea. O sea, claro. No sé qué quiero. O sea, quiero una casa, pero ¿cómo es esa casa? ¿En qué colonia? ¿Nueva, vieja? ¿La quieres construir? ¿La quieres comprar? ¿Qué quieres? Claro. Entonces, de repente decir, ok, sí lo voy a hacer. ¿Qué quiero hacer? Entonces me tomó, yo creo que casi un año de entender qué era lo que yo quería y podía hacer. Porque también una cosa es lo que sueñas y tal, pero otra cosa es tu realidad, ¿no? Y qué realmente puedes hacer y cuánto dinero puedes conseguir y cómo puedes armar la producción. Y que también vaya a pegar. Porque claro. Tú puedes tener un capricho y quieres hacer algo que no es algo al final, que pueda funcionar. Al final del día, eso
siempre es un de misterio y no hay nada seguro. Claro. Y no hay fórmulas. Si hubiera fórmulas, todo sería un éxito. Y a veces incluso los estudios gigantes fracasan terriblemente, ¿no? Y a veces también pues los éxitos son de una forma que tú tampoco te esperabas, ¿no? O a veces no son del tamaño que tú querías, pero te enseñan cosas y eso ya es un éxito en sí, ¿no? Claro. Pero eso lo aprendes después. Entonces en ese momento me tardé un año en entender qué quería hacer. Y justamente me fui a Rumanía a hacer la segunda película en la que trabajé. Y ahí pues yo estaba como viendo y agarrando ideas. Y luego fue un rodaje muy caótico y fue muy, muy duro, muy difícil. Que incluso me regresé antes de que acabara porque le extendieron las fechas, pero yo estaba harto. Porque era un rodaje que filmamos en un pueblo perdido en Rumanía, donde todos eran rumanos menos yo, nadie hablaba español. Entonces llegó a ser muy cansado. Estar con rumanos fueron como 2 meses. Entonces hubo un momento que yo ya no aguantaba más. Ya decía, ya me quiero ir de aquí, por favor. Y me regresé a España y estuve pues pensando casi un año qué hacer y cómo hacer y qué película. Y veía películas y veía primeras películas de otros directores y tratando de entender y de encontrar la inspiración de decir qué quiero contar y qué. Y entonces me empezó a pasar que yo vivía en Madrid, en el centro, en Lavapiés, que es como un pues como un barrio muy tradicional. O sea, es como vivir en el centro de la Merced, una cosa así. O sea, como en el centro. Y la casa era donde vivía era muy antigua, era un departamento que la construcción era de 1897, algo así. Y entonces los pisos eran como de estas losas españolas de barro con azulejos, moriscos, sí. Y los muebles eran de madera oscura pesada, las paredes blancas. Y entonces ese lugar me empezó a traer recuerdos de mi infancia, de la casa de mi abuela en Cuernavaca, que justamente la construyeron en una época en la que se llamó el estilo Cuernavaca, que era como los 40, 50, que era como el neocolonial mexicano y que justamente agarraba elementos españoles para hacer estas casas. En Polanco hay muchas de esas, en Cuernavaca hay muchas. En Cuernavaca era el estilo un poco más tropical de esto. Y entonces eran esos suelos de baldosas rojas con azulejos, eran esos muebles pesados, las paredes blancas. Entonces, el lugar donde yo estaba me remitía muchísimo a la casa de mi abuela. Y entonces empecé a tener... Me despertaba por la mañana, veía la luz y y me recordaba. Y entonces empecé a tener como muchos viajes de esa casa, de las guayabas que había ahí, de las hormigas. Y entonces un día dije, tengo que hacer algo con esto. Si estoy buscando qué hacer y me está viniendo esto, pues tengo que hacer algo con estos recuerdos y con estas memorias. Entonces una película puede empezar por cualquier lado. No hay una receta, ni una fórmula, ni una regla de nada. Entonces, a mí me vino primero eso. Cuernavaca, las guayabas, las hormigas, la casa. Y lo complicado fue encontrar una historia. Y encontrar una historia que tuviera sentido y que me gustara. Y entonces primero escribí un guión que no tenía nada que ver, que era otra cosa, de una despedida de solteras, o no me acuerdo qué era. Y dije, no. La abuela tiene que ser muy importante. Y entonces a partir de la abuela y de todo eso empecé a escribir ese guión. Y lo empecé a escribir en España. Yo trabajaba en la tele. O sea, aparte de irme a filmar a veces películas y hacer mis documentales, también tenía como un trabajo fijo. ¿Trabajas para TV Azteca? Trabajé para Televisión Azteca haciendo entrevistas y reportajes allá, que las mandaban para acá. Y luego también para el Canal 22, igual, haciendo reportajes y entrevistas para otros programas de artistas, no sé qué.
Y luego trabajé haciendo publicidad, algunos comerciales, trabajé haciendo contenidos para ONGs, o sea, tuve muchos trabajos. Todo eso mientras estabas escribiendo. Ajá, y mientras escribía. Y luego trabajé en la televisión, conseguí un puesto en la televisión para hacer postproducción de películas. Y entonces, pues tenía como horarios de oficina, así como de... y eran turnos, mañana, tarde o noche. Y entonces a veces me rolaban, pero me daban una semana libre. Y entonces, pues sí, a veces iba ahí a editar y a hacer la postproducción, no sé qué, y tenía que estar de 6 de la mañana a 6 de la mañana, pero la siguiente semana la tenía libre y entonces me dedicaba a escribir. Hasta que terminó mi contrato y había una cosa que se llamaba el paro, que es como el subsidio de desempleo, y como no me renovaron el contrato, pues me fui al paro. Y te daban y ahí fue como tener una beca para escribir. Y dije, esto es lo que quiero en la vida, como que me den dinero y yo pueda escribir. Y entonces estuve un año escribiendo y luego ganamos un premio de la Comunidad de Madrid con ese guión. Y entonces ya entre lo que me daban del subsidio de desempleo, el premio de guión, pues como que se fue armando un poco más el proyecto. Y me dieron el final del premio de la beca que me dieron del gobierno de Madrid. Había un evento donde presentaba ante los productores españoles la película y a varios les gustó, pero todos me dijeron, es una película que pasa en México con actores mexicanos, la única es la abuela que sería española. Entonces tú te tienes que ir a México, encontrar dinero en México y luego vienes y hacemos la coproducción. Y entonces eso fue como en el 2012, más o menos. 12 o 13, finales del 12, y entonces dije, bueno, pues tengo que regresar a México. Y entonces así fue como empecé a venir a México a buscar productores acá, a buscar la manera de hacerlo. Y fue como entre el 12, 13. En el 13 me di cuenta que si no estaba aquí era muy difícil estar yendo y viniendo. Y entonces en el 2013, hace 11 años, me vine a vivir a México de regreso. Y en el 2015, o sea, 2 años después, conseguimos el apoyo, filmamos en el 16, la terminamos, la editamos y todo en el 17 y la estrenamos en el 18. O sea, ya me habías comentado esto, me habías contado que lleva muchísimo tiempo que realmente se lleva a cabo una película. Claro. Y entre que lo creas, lo escribes, entre que ya empiezas a buscar el apoyo, luego buscar los actores y luego grabar y luego la postproducción, son años. Sí. ¿Cómo es que, tú escribes, tú lo presentas, ¿a quién se lo presentas? Dices que a productores. ¿A qué tipo de productores? ¿Los mismos que conoces? ¿Instituciones? Pues es todo un laberinto porque, o sea, la película la produce un productor, ¿no? Es una persona que tiene habitualmente una empresa y esa persona es, digamos, que la que se encarga de conseguir el dinero. Y hay muchos esquemas con los que se puede hacer una película. El esquema más fácil es, yo soy productor, tengo mi empresa, tengo una película que es un guión, pago un guión o compro un guión, o sea, que ya está hecho, okay. o le pago un guionista para que lo haga. Y entonces, pues si es algo muy comercial, pues puedo ir con Videocine, que es la filial de Televisa para hacer cine, y hacemos una asociación y ellos me dan el dinero. Una asociación de tal porcentaje para ti. Y me dan el dinero y con eso puedo hacer una película. Eso es una forma privada y Hollywood así es como funciona. Un productor de su dinero desembolsa, consigue un guión y luego va con los grandes estudios o con las plataformas, con Netflix o con Amazon o con Warner o con quien sea y consiguen un deal y la hacen entre ellos y el gran capital de riesgo es de los estudios y son los primeros que ganan, pero el otro gana también de hacerla y tal. Y eso es todo de una manera privada, una manera muy comercial. Hay también gente que tiene la suerte de repente, como por ejemplo, la historia de Y tu mamá también, la de Cuarón, la que dirigió Cuarón y escribió Carlos Cuarón, es que ellos encontraron a este millonario Vergara, el de OmniLife y no sé qué, y él financió la película directamente. Eso es como un gran sueño. Es decir, no necesitas
ir con los grandes estudios, ni necesitas ir con el gobierno, que ahorita te cuento de esa otra forma, sino pues un millonario te da su dinero y la haces. Obviamente, pues con todo el riesgo, pero pues sin ninguna otra obligación más que hacer la película y que quede bien, ¿no? Una tercera vía que suele suceder cuando los proyectos no son tan comerciales, o que hoy día, por ejemplo, en México sucede todo el tiempo porque no tenemos una industria que realmente logre pagar sus propias producciones, ni las comerciales ni las no comerciales. O sea, nosotros vivimos en una industria que no es sana financieramente por las condiciones. Desde el Tratado de Libre Comercio, el cine se ha tratado muy mal, ¿no? Y ya no tenemos vías de distribución, de exhibición. Entonces es muy difícil recuperar el dinero de una película con lo que cuesta. Entonces los gobiernos, no solo el de México, sino el de muchos países, se dan cuenta que el cine no es un entretenimiento nada más, sino es una cosa prioritaria, porque es la cultura y la identidad de un pueblo. O sea, finalmente, si tú quieres entender a una cultura, pues tienes que leer su literatura, tienes que escuchar su música, pero donde se resume mejor cómo es un pueblo, cómo piensan, cómo hablan, qué dicen, cómo es su humor, todo, es en una película, es como un testimonio vivo de la cultura de un pueblo. Entonces, de alguna manera es un legado de la identidad cultural que somos, de quiénes somos, de qué sentimos, cómo nos expresamos. Claro. Entonces, es un asunto prioritario de la identidad nacional. Y hay países que así lo toman. Por ejemplo, Estados Unidos tiene una secretaría, en la Secretaría de Gobierno, tienen programas especiales para defender al cine de Estados Unidos. Porque con eso han conquistado ideológicamente al mundo. Claro. Francia también lo tiene muy claro. Es muy importante defender el cine porque con eso podemos hacer que le caigamos bien a los otros del mundo, que nos quieran y que quieran venir a visitarnos y comprar nuestros productos. Entonces se vuelve un vehículo de promoción de un país y además que es un elemento artístico también, ¿no? Entonces los gobiernos del mundo en general apoyan a sus cinematografías. No es algo nada más mexicano, sino que pasa en todo el mundo. Y se apoya de muchas distintas maneras, ¿no? Entonces, por ejemplo, en México ahora tenemos un fondo que se hace con los impuestos, que se llama Eficine, con los impuestos de las empresas, y de ahí es de donde muchas veces puedes conseguir recursos para lograr hacer tu película. Entonces, me regresé a México justo para buscar qué productor me podía ayudar a conseguir ese fondo, que con ese fondo puedes hacer la película, pero es muy complicado ganarlo porque hay muchos proyectos y te piden toda la documentación que te puedas imaginar. O sea, no me lo imagino. Entonces, necesitas 2 meses para hacer toda la aplicación. O sea, es muy, 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 muy complejo. Y yo no sabía y tal. Y entonces llegué, busqué productores, conseguí uno y este productor no era nada bueno porque luego también eso es lo que pasa y mi proyecto era el último en su lista, no lo metía a las convocatorias, estaba pues más ocupado con otros directores pues que ya eran famosos o que ya habían tenido como premios y tal. Entonces yo me desesperé y yo dije, bueno, pues si él no lo puede hacer, pues yo lo voy a ver cómo lo hago por mi cuenta. Y al final creé mi empresa, metí mi proyecto, gané el fondo y lo autoproduje. Que fue una locura. Eso es una locura. Yo no se lo recomiendo a la gente. Busquen a productores establecidos que les ayuden si quieren hacer una película. Porque pues aprendí a la mala todo. A los golpes a la mala y al yo mismo hacerlo. Sí. Hazlo por ti mismo. Pero ese era un espíritu muy punk. Que justamente en la movida madrileña, todos ellos, Almodóvar, Alaska, Radio Futura, todos ellos empezaron sin saber hacer lo que hacían. No sabían tocar instrumentos, no sabían hacer música, pero el espíritu punk era háztelo tú mismo, ¿no? O sea, si nadie te llama, si no te contrata, si no te llama una discográfica, si no te llaman, hazlo tú como puedas, hazlo y aprende. Y entonces de alguna manera fue como con el espíritu con el que empecé y lo hice como pude y al final nos fue bien, pero creo que muchas cosas las aprendí pues errando y haciéndolo mal, ¿no? Y cometiendo errores y así. Entonces
creo que un productor establecido me podría haber llevado de la mano y hubiera sido mucho más fácil pues lograr cosas con la película más rápido. Pero bueno, fue el camino que elegí también para tener el control creativo y para poder yo pues hacer lo que quería y hacerlo como yo quería. Claro. ¿No? Porque venía de experiencias en las que yo había estado con productores o había visto cómo terminaban los proyectos de una forma que no me gustaba. Claro, y entonces ya pues, obviamente tienes todo este proceso largo, complejo, consigues la economía, vives todo esto que nos estás contando y termina de concretarse el proyecto de Cuernavaca. Pues nos tardamos muchísimo en editarlo porque editar una película es una cosa Lo más tardado. compleja también, porque tienes mucho material, porque tienes muchas posibilidades, porque la película realmente se hace ahí en la edición. O sea, la película se hace 3 veces. Una es cuando se escribe, porque es como la primera concepción, pero es como una concepción bastante abierta. Y luego viene el momento de filmarla, donde tú tienes que decidir, no, es camisa negra, tiene que ser verde esto, tiene que ser blanco esto, tiene que ir aquí, tiene que estar a la izquierda, tiene que estar a la derecha. Decides cómo eso que está un poco etéreo en el guión lo concretas, es decir, sí, él va a decir sí con la cabeza, o no, no lo hagas así, hazlo así. Entonces decides todo y tomas una decisión formal de cómo es, pero luego mientras vas filmando, pues puedes tener toma 1, toma 2, toma 3, tienes diferentes emplazamientos, o sea, vas grabando parte por parte y entonces te queda como un rompecabezas y esas piezas se pueden juntar de muchas maneras muy distintas. Entonces, decidir cómo se hace cambia y altera totalmente la película. Entonces, como era una primera película, como yo no estaba tan consciente de esto, sí ya había hecho muchos cortos. O sea, al momento de hacer mi película había hecho como 7, 8 cortos en cine, y había hecho como otros 10 en video, y había hecho muchas series de documentales. Entonces yo creía que ya sabía, pero nunca había hecho una película larga. Claro. Entonces, pues fue enfrentarme a algo que no conocía y entender que la película puede ser de muchas maneras, ¿no? Entonces nos echamos un año entero editando, cambiamos de editor 3 veces. Finalmente hubo un momento donde dijimos, ya, aquí está. Y luego pues la lanzas a buscar festivales, te lanzas a buscar agentes de ventas, a buscar premios, a buscar lo que sea. Y pues es un camino también complicado, difícil, ¿no? Porque necesitas contactos y necesitas que te conozcan. Y entonces claro, cuando es la primera nadie te conoce, nadie te contacta, tal. Pero logramos como 20 festivales internacionales, logramos premios en Nueva York, en Playa del Carmen, en La Paz. La película pues tuvo su recorrido, la compró Amazon para su plataforma. Tuvimos un estreno comercial en México, en España. También estuvimos en un circuito de salas en 12 países de Latinoamérica. Se estrenó en Estados Unidos. O sea, al final, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania. Entonces, al final fue como que sucedió. Sí, obviamente yo quería más, ¿no? Claro. Yo decía, no, yo quiero llegar al Oscar. pero pues era la primera y era como viendo qué pasaba. Y un aprendizaje. Y yo estuve involucrado en todo. O sea, desde el guión hasta el final, decidir el último contrato de la última venta y el último estreno. Entonces, sí fue como muy agotador. Y estuve inmerso en ello muchos años y al final, pues por una parte sí fue un aprendizaje enorme. Hay cosas que nunca jamás volvería a hacer y hay otras que digo, mira, esto estuvo padre. Y pues fue un primer paso y la verdad, pues fue exitoso y me gustó, ¿no? Y creo que la gente la sigue viendo. De repente me siguen escribiendo por ahí la gente. Sí. Que la ven en Amazon o está en algunas otras plataformas. Sí, seguro. Ahí está en Amazon Prime. La vi justamente en la mañana que te comenté. Y tiene personajes pues muy representativos, muy variados. A pesar de que son pocos, son variados. Te estaba comentando que escoges un niño que pues es blanquito, rubio, fresa. Que fue lo que te comenté, ¿no? Y escoges un muchacho que trabaja en la casa, un físico muy específico, que tiene una relación muy estrecha con el niño, como su amigo.
la hija de la abuela. La abuela, pues obviamente pues era como que una parte muy importante para ti, porque lo mencionas en muchas entrevistas, tenía que ser de ciertas características y finalmente es muy representativa. El papá, pero sobre todo también lo que llama mucho la atención es la hija de la abuela, ¿no? Así que la tía del niño, ¿no? Que tiene síndrome de Down. Y justamente estabas platicando antes, ¿no? Que qué tan complicado había sido. Justamente no sé si te gusta lo complejo o es de las cosas que a lo mejor pues no harías de nuevo. Sí las harías de nuevo porque estás metiendo no actores con actores, como bien lo comentabas, Claro. ¿no? Pues yo creo que me encanta lo complejo porque sí fue como un triple salto mortal. Porque usé niños, usé animales, hay gatos, hay hormigas, usé una mujer con síndrome de Down, usé actores no profesionales como todos los adolescentes, el propio niño, una actriz diva mítica que ha hecho más de 100 películas, Carmen Maura. O sea, junté todo lo que no se debe juntar, lo más complicado. Y sí fue muy complejo, fue muy estresante en algunos momentos, fue muy difícil y bueno, aprendí ahí. Claro. Y con ella fue muy bonito porque de alguna manera Dulce era muy, muy dispuesta y tenía muchas ganas de hacerlo y con ella era un juego y le encantaba. Pero era muy complicado pues porque ella aprendía las cosas de una forma y luego nunca más la podías cambiar de forma. Pero luego ella misma nos enseñó muchas cosas a todos los demás, porque por ejemplo ella tenía miedo a los gatos y en la película todo el tiempo está con gatos. Y ella fue aprendiendo a dominar su miedo y hacer las cosas a pesar de su miedo. Entonces de alguna manera era un gran ejemplo para todos los demás. Y luego también, por ejemplo, ella tenía mucho miedo a las alturas y había una escena que al final ya no está en la película, pero en la que ella se asomaba por un barandal y no sabes cómo le daba miedo. Y luego también hay una escena de un balazo por ahí. Balazo, y también fueron cosas muy difíciles para ella que la aterraban, que la ponían, pero que aún con su terror y con el miedo que le daba todo esto, lo hizo. Y entonces fue como un gran ejemplo de decir, pues sí, es muy complicado todo, es muy difícil, pero lo podemos hacer. Y ella es un encanto y es un dulce y fue muy bonito trabajar con ella. De hecho, tenía un guión la idea de un guión que empecé a escribir donde ella estaba, que era ella y otro actor, y luego se lo propuse a ese actor y no le gustó, entonces como un poco lo dejé, pero por ahí sí me encantaría volver a hacer algo con ella. Es complicado, es difícil, requiere tiempo, pero también puede ser algo muy satisfactorio. Sí, pues eso es lo que hace que la película tenga una particularidad, es diferente, te atrapa la historia. Y bueno, se la recomiendo mucho, sí, búsquela en Amazon Prime. En YouTube no me fijé si estaba, pero pues igual y sí. Cuernavaca, la verdad está muy buena la película. Y ya después de Cuernavaca, ¿fue 2017 el estreno? El estreno fue en el 18. En el 18. 18 y 19 estuvimos ahí en festivales. Esa parte de los festivales, todas cortometrajes y películas van a buscar estar en festivales. Ajá. Porque es un medio de promoción. Exacto. Okay. Son estos eventos que se hacen en diferentes ciudades, en diferentes lugares, donde se escogen películas, donde básicamente pues un comité, un seleccionador selecciona poquitas, 10 películas, 14 películas y las ponen a competir. Entonces son como competencias de películas pues que están llenas de glamour porque hay alfombra roja, porque van todos los actores, porque son eventos muy, muy rimbombantes y muy bonitos y muy divertidos. Y ves muchas películas que luego es muy difícil ver en otros lados porque justamente muchos festivales lo que intentan es tomar películas pues muy alternativas o muy artísticas o poco convencionales que luego es difícil verlas en las salas comerciales. Entonces esos eventos suelen ser lugares de difusión para un cine muy diferente y entonces logras ver cosas maravillosas a veces en estos festivales y entonces que te seleccionen alguno de ellos es muy bonito porque también es una forma de llegar a un público que de otra forma no podrías llegar. Y hay prensa y hay notas y si ganas un premio, si logras ganar, pues se vuelve pues una estrellita que tiene la película. Al final todo es para que
la gente la vea. Claro. O sea, nosotros lo que estamos buscando es que ustedes vayan y vean la película, vayan al cine, abran la aplicación, abran la plataforma y decidan ver esa película. ¿Y cómo la decides? Pues porque tiene más estrellitas que la otra, Claro. porque tiene el sellito de Claro, calidad. por Son supuesto. sellos de calidad. O sea, estos festivales lo que hacen es una labor muy importante de difusión y también de validar ciertas películas. Entonces, cumplen una función importantísima y son muy necesarios. Y sobre todo para un cine que no es el cine más comercial ni el que claramente va a llegar a la sala y que va a llenar la sala. ¿Cómo es esta dinámica? Porque yo la verdad es que nunca he estado en un festival, no tengo ni idea. ¿Cómo es la dinámica ahí? Ok, es una cartelera con diversas películas, como si fuera un cine normal. Ajá, Puestos bueno, por días diferentes. es por días, haz de diferentes. cuenta. Un festival dura, es que depende, puede durar una semana, puede Ok. durar 5 días, puede durar 10, puede durar 2 semanas. 2 semanas son muy pocos porque eso ya es mucha logística. Pero entonces, supongamos un festival normal de una semana. Entonces tienes una semana entera donde tienes una sede que puede ser, o sea, obviamente es la ciudad, pero en la ciudad, por ejemplo, el Festival de Morelia está en el centro de Morelia y tiene un complejo de Cinépolis en el centro y hay un teatro muy, muy bonito y muy grande que es como el teatro de la ciudad. Entonces, hace algunas galas, algunas funciones especiales en ese teatro y las películas en competencia están en ese Cinépolis y en otros Cinépolis más que hay por ahí. Y entonces se programan. El lunes está la gala inaugural que viene Jodie Foster y presenta la película tal. Y luego está la película que ganó en Cannes a tal hora y luego está no sé qué. Y en el Cinépolis está la película de competencia 1, la película de competencia 2 a las 4, a las 6 y a las 8. Y luego está el documental. Y entonces es una programación súper amplia que en una semana tienes 80 películas que ver, o 50, 60. Y la gente va, paga. Y la gente va, paga su boleto, la ve y además ahí están los creadores. Entonces tú vas y están los actores, o sea, y la presentan. como una premier. Es como una premier. Entonces van y la presentan y hablan y presentan al equipo y están los actores. En algunos hay preguntas y respuestas, que también eso es muy bonito. En los festivales es, por ejemplo, una manera muy linda de estar muy cerca de la gente y que ellos te digan sus preocupaciones y te hagan preguntas y te digan lo que opinan. A veces hay gente muy, muy cariñosa, ¿no? Entonces, cuando presentábamos Cuernavaca, pues eso, te digo que estuvimos como en 20 festivales, iniciamos en Roma, que es un festival, es el segundo más grande de Italia, el primero es Venecia, que es así como súper de estrellas y tal. Y Roma es un poquito más chico, pero es muy bonito y es también muy cercano porque estás muy cerca de la gente y entonces vas caminando y llega la gente y te pregunta y no sé qué. Estuvimos en Chicago, estuvimos en Hollywood, estuve en Hollywood en un festival muy lindo que se llama Outfest también. Y en muchos de estos hay preguntas y respuestas. Estuvimos en Colombia, estuvimos en la India, que no pude ir, pero ahí estuvo. Y entonces hay preguntas y respuestas. Y entonces la gente toma el micrófono y te dice, oye, ¿por qué hiciste esto? Y entonces, por ejemplo, en Cuernavaca siempre había alguien, y así en Colombia o en Estados Unidos o en Italia o en España, donde estuvo la película, que llegaba y nos decía, pero siempre pasaba, esto no es una pregunta, es más bien un comentario. Te quiero decir que esta película me llegó profundamente porque yo viví algo así. Esta es como la historia de mi vida. Y siempre había alguien que lo decía. Y luego venían y me contaban. Y de alguna manera pues se volvía como pues algo muy entrañable y muy bonito porque yo jamás me imaginé, o sea, nunca pasó por mi cabeza que la historia que yo me estaba inventando basado en mi abuela, no sé qué, pues iba a haber sido la historia de alguien real, claro, que lo vivió y que había pasado por ahí. Entonces se vuelve una forma casi como de sanar algún trauma para esas personas, ver esa película y de sentirme cerca de esa gente que yo no conocía y que vivió algo como lo que estaba yo contando, ¿no? Entonces es muy bonito y justo te ayuda porque luego salen notas de prensa, luego sale publicaciones y pues se va corriendo la voz de que la película existe. Y que está buena. Exacto. O que está mala. ¿Y quién puntúa? ¿Lo del mismo público?
Pues ¿O es que son los expertos? es que depende del festival. Hay festivales donde hay premios del público, por ejemplo, y entonces el público vota. Hay festivales donde hay un jurado y donde el jurado da los premios. Hay festivales donde no hay premios, que solo son como, no son competitivos. A mí me gustan más esos. O sea, me encantan también los de premios y así, cuando ganas. Es horrible luego cuando no ganas nada y estás ahí y es como... pero también es muy relajado cuando vas a muestras que no son competitivas porque pues es el gusto de estar y el gusto de que la gente lo vea y tener ese espacio para y luego pues los festivales suelen tener proyecciones y salas increíbles, maravillosas, donde ves la película como nunca más la vas a volver a ver. Me imagino. Y entonces es muy bonito. Si tienen la oportunidad, vayan a algún festival de cine. En México tenemos algunos importantes. Está el de Guadalajara, que es como en junio. Está el de Morelia, que es ahora en octubre. Está el de Guanajuato, que acaba de ser ¿qué fue? Julio, creo que fue. También está ahora el de Monterrey, que ha agarrado importancia. Esos son como los más grandes. Y luego hay muchos más pequeñitos. Sé que hay uno en Tequila, sé que hay este de La Paz, sé que hay uno en Todos Santos. Hay muchos. Busquen festivales de cine y vayan. Acá en la ciudad hay algunos. Hay uno que se llama El Mix, que es una muestra de cine gay, LGTB, y que se hace como en la Cineteca y en otros lugares. Hay uno que se llama Feratum o algo así. Hay uno que se llama Mórbido, que son más de terror. Entonces, busquen, vayan. Son muy buenas experiencias. Conocen a los creadores, ven a los actores y es una forma de también conocer películas que igual no podrías conocer de otra manera. Muy bien. Y con respecto al hecho de las tres acciones que tú realizas, guionista, es sinónimo de escritor, supongo. Sí. Director, productor. Ajá. Pareciera lógico, pero ¿qué diferencias hay entre esos tres? Pues en realidad son tres trabajos que debería de hacerlo tres personas distintas. Pero lo hace el mismo. Pero lo hago yo mismo, todo. ¿Pero no, generalmente pasa así o en tu caso? Pues es que es dependiendo del tipo de cine que haces y desde ahí se empieza a perfilar. Porque en los 60s, por ejemplo, los franceses sacaron esta teoría del cine de autor, que era este cine en el que la persona que lo hacía como que plasmaba muchísimo su personalidad, sus gustos, o sea, era finalmente un autor. Y esos autores eran como Godard, Truffaut, o sea, eran como estos grandes Fellini, no sé qué, del cine europeo y del cine mundial, ¿no? Kurosawa y tal. Y la característica que tienen es que ellos escribían casi siempre sus películas, casi siempre porque a veces no. Y entonces cuando tú escribes algo, tienes control total de lo que estás escribiendo. Cuando tú lo diriges, pues eso que pensaste se traduce totalmente como tú lo imaginaste y además tú lo produces y entonces tú tienes el control de que nadie te esté presionando para hacerlo de otra forma o que no estén diciendo quita esa botella o quita no sé qué. O sea, claro. Porque el productor cuida muchas veces los intereses comerciales o de que realmente llegue a los grandes festivales y a lo mejor tú como autor justamente estás haciendo algo que en la película le está quitando foco comercial desde un disparo, tal cual. O en esta película que acabo de terminar que se llama Hombres Íntegros, que va a estar en el Festival de Morelia. Okay. Vamos a estar ahí en octubre presentando la película y va a ser como la primera vez que se presenta a gente, entonces va a ser un momento muy emocionante y muy bonito. Vamos a estar ahí. Pues por ejemplo esta película hay una escena que no es totalmente sexual, pero que se insinúa y que son como semidesnudos. Pues esa escena es muy polémica porque, por ejemplo, en un festival muy importante no nos seleccionaron por esa escena. Entonces, a lo mejor un productor me hubiera dicho, quítala. Y si el productor era el dueño de la película y de los derechos, pues yo la tenía que quitar y ni modo. Y a lo mejor la película hubiera sido estrenada en ese gran festival. Pero como yo soy el autor, el productor y todo, yo decido no, porque así es mi película y así la quiero y me quedé fuera de ese festival y ni modo. Y son como decisiones que tomas para respetar tu visión y así es. Y entonces por eso ser también productor y porque luego
pues yo también participo de las ganancias que tengan las películas. Entonces, si hay una venta de la película, como Hombres Íntegros, por ejemplo, ya se vendió a Televisión Española, pues yo participo de eso y se reditúa. Los productores son los que Claro, reciben. exacto. El director, el director y el escritor cobran y tienen un sueldo y tienen sus derechos de autor y tienen... Pero el que es parte del negocio es el productor. Entonces yo también decía, si yo me voy a pasar 6 años, 5 años, 4 años o los que sea con un proyecto que encima llegue alguien y me quite todo, pues no. Pero bueno, al final del día te dan también muchas cosas, ¿no? Esto es... yo también a veces sí digo y quisiera y ojalá en el futuro pueda trabajar con grandes productores que también te dan mucha sabiduría, te dan una buena guía y que además hacen que las películas lleguen a más, ¿no? Entonces también está muy, muy bien colaborar con ellos. Claro, nada más tendrías que decidir seguir las órdenes del productor con los gustos que tenga, ¿no? Entonces yo creo que lo mejor es encontrar como unas formas de colaboración en donde no estás totalmente abajo y no eres un empleado, o sí, pero que te paguen muy bien. Sí, y también depende de quién es el que está dirigiéndote, ¿no? ¿Quién es el que está diciendo qué hacer? Si es una persona que obviamente tiene tu respeto porque es una persona que tiene toda la experiencia y conocimiento, pues claro que le vas a hacer caso, ¿no? Claro. Pasa lo mismo que en cualquier negocio. Cuando también creo que te conté esa parte de los socios que iba a tener, si hubieran sido gente que para mí ya tienen éxito, claro que los iba a seguir sus órdenes y lo que indicaran, pero como no era así, pues no. Entonces me imagino que pasa lo mismo en las... Es que es lo mismo, sí. De repente te asocias con ciertas personas que crees que van a ayudar a la película y luego pues ni la ayudan ni nada y nada más se llevan una parte. Pero luego sí hay otras que sí te ayudan a llegar a unos lugares donde tú solito no hubieras podido llegar. Claro. Entonces yo creo mucho en la colaboración y creo mucho en colaboraciones muy equitativas y muy horizontales. Y creo más en ese esquema en donde yo también soy productor, pero te ayudo, te invito a ti, otro productor, y juntos hacemos que llegue más lejos a que alguien de arriba me diga qué hacer y decida y yo nomás ejecute. Claro. Y bueno, ya te fue bien, aunque obviamente hubieras creo que te fuera todavía mucho mejor con Cuernavaca. Viene el estreno de Hombres Íntegros. ¿Y qué más sigue? Tienes otro proyecto en puerta, ¿no? Sí, tengo este proyecto que se llama La Dote, que hace 2 años ganamos gané un premio de guión en San Sebastián, en el Festival de Cine de San Sebastián, que es uno de los más importantes, es el más importante de España y uno de los más importantes de Europa. Ahí daban un premio a guiones y entonces cuando apenas era un guión este proyecto que se llama La Dote, ganamos ese premio. Y a partir de ahí ha empezado un poco todo ese proceso de desarrollo y próximamente producción. Entonces estamos en coproducción con España también, buscando fondos, ayudas e inversión de allá. Estamos con México, probablemente va a haber una participación de Alemania, que eso estamos hablando. A lo mejor de Brasil, que justamente es conjuntar fuerzas, decir, a ver, yo tengo acá este dinero, pero me falta todavía esto y entonces ellos allá... Y eso hace que también la película pueda viajar más y que ya tengamos, o sea, por ejemplo, Hombres Íntegros, vamos a estrenar en México, pero también vamos a estrenar en España, pero vamos a estrenar en Francia. Entonces, por lo menos ya tenemos 3 estrenos mundiales asegurados. Y si nos va bien, pues que se mueva más, ¿no? Y Hombres Íntegros, después de Cuernavaca, vino la pandemia. O sea, terminé todas las funciones de Cuernavaca y el estreno en España y todo en el 19. Y yo había empezado a escribir el guión de Hombres Íntegros como igual en el 18, 19 y nos vino la pandemia. Y entonces fue como 2 años, el 20 y el 21, pues de estar trabajándolo, desarrollándolo, encerrado en casa, trabajando todo por Zoom, buscando todo por Zoom y ya hasta que pudimos filmar a finales del 22. Y todo el 23, todo el 23, como 1 año y medio, ahorita vamos 1 año y medio. A finales del todo el 23 fue de postproducción, hicimos la música en España, entonces eso fue también muy bonito con una de esas compositoras que eran como inspiración mía y por las que me fui a España y que era ella de la movida, entonces fue como muy bonito que ella pudiera estar ahí. Igual obviamente hay españoles y mexicanos, sí. Ella se llama Cristina Rosenbinge, hizo la música original y fue increíble para mí, fue como esas personas que admiras mucho y que finalmente
logras trabajar con ellas, Claro. es como algo muy bonito. Y este año pues terminamos la película apenas en marzo y en mayo estuvimos en el Festival de Cannes, en el Marché du Film, que es una sección de mercado para industria, y ahí tuvimos una presentación especial de la película. Y entonces ese fue como su primera proyección en el mundo y en ese lugar, en el festival que es el más importante del mundo. Y a partir de ahí hemos estado negociando pues lo que sigue, las ventas, la distribución, las plataformas, los festivales, y ahora salió esto de Morelia, que es como la primera parada, y esperemos que a partir de aquí pues viaje muchísimo y que llegue a muchos lugares, ¿no? ¿Y de qué va Hombres Íntegros? Hombres ¿Se puede Íntegros hablar es algo? la historia de un chico que se llama Alf, es un adolescente que regresa a su casa y a su vida después de un año de estar fuera, y cuando regresa pues se da cuenta que como que ya no pertenece a ese mundo súper fresa de escuela católica, de chavos súper machistas y todo, y él empieza a sentir una atracción por un compañero, pero está totalmente mal visto en este mundo súper católico, súper fresa. Claro. Entonces empieza a tener conflicto con su propia identidad, con sus amigos, con su familia, y en el momento en el que lo empiezan a confrontar, él decide aliarse con quien ya no es. Y al negar su nueva realidad y irse como al lado conservador y fresa y católico y todo este rollo, pues terminan cometiendo una barbaridad y todo se sale de control. Y empieza como un drama y termina como un thriller. Y es una película que habla sobre el machismo, pues sobre eso, masculinidades tóxicas, machismo, homofobia, racismo, clasismo, o sea, todo lo peor No, y que son tenemos en historias que de nuestra... igual manera se van a identificar muchas Claro. personas también, ¿no? Y lo que intentaba era hacer una película entretenida que tuviera también como un elemento de thriller, que tuviera pues toda una tensión y que tuviera al espectador muy atento a la pantalla, que no fuera aburrida, que no fuera una cosa pesada. Y eso ha sido muy complicado porque es una película de arte de alguna manera y es una película pues con una reflexión y un mensaje profundo, pero que luego tiene unos elementos más comerciales. Entonces, cuando haces estas combinaciones raras, entonces te enfrentas a la realidad, que es que en el mundo, en el mundo del cine, sobre todo en los festivales o en el otro lado, el mundo comercial, quieren cosas que sean de un lado o del otro. Claro. Y entonces estar ahí combinando, mezclando, quedarte en medio es muy difícil porque entonces no encajas ni aquí ni allá. Entonces, pero justo leí algo que decía Frida Kahlo el otro día, así como en un meme, yo qué sé, pero ella decía que le encantaba darse cuenta que era tan rara porque se había dado cuenta que en el mundo había muchos otros raros y que nada más es cosa de que se encuentren y se conjunten para poder estar fuera del molde. Entonces creo que eso pasa un poco con estas películas que no son obvias comerciales ni obvias de arte, Claro. que les cuesta un poco encontrar su lugar, pero ya que lo encuentran, pues encuentran a todo ese público que Y también... las hace especiales. Que también todos somos muy raros, entonces... Claro. Ok. Seguramente te va a ir de lujo como con Cuernavaca. Mucho mejor todavía porque ya seguramente los errores que se hicieron en aquella producción ahora ya no están. Y pues con mucha más experiencia, otros tiempos. Y por último me gustaría preguntarte, para las personas que pues quisieran incursionar en esta parte del cine, como productores, directores, ¿qué características principalmente requiere tener un creador de historias, dirigiendo, produciendo, además de ser súper creativo y volarse? Pues varias cosas, yo diría, pero, o sea, por un lado la parte artística que yo creo que hay que ser muy observadores de la vida y tener un punto de vista. Creo que eso es muy importante, que puedas tú tener un punto de vista sobre las cosas. O sea, que de alguna manera la forma en que tú cuentes las cosas y tú veas las cosas sea única y especial tuya. Que eso lo tenemos todos en realidad, pero hay que desarrollarlo y convertirlo en una voz. Que no seas
alguien que está repitiendo fórmulas o alguien que está repitiendo cómo hacen otros las cosas. A veces eso es un primer paso, pero... Sí, es un punto de referencia. Pero yo diría que encuentren su propia voz, que encuentren los temas que realmente te importan, que encuentren esas cosas que realmente te apasionan para poder llevar un proyecto durante 7 años, 4 años, 5 años o lo que sea. Porque vas a estar... Y luego ya no son nada más los 7 o los 5 o los 4 que hayas tardado en hacer y en presentar el proyecto, sino te acompañan ya toda tu vida, porque al final del día pues seguimos hablando de Cuernavaca y ya pasó, ya la estrené y no sé qué, pero ahí sigue, es como parte de mi vida ya, y ahí se quedó para siempre. Entonces, encontrar eso que te importa tanto que puedes estar hablando de ello siempre, ¿no? Y lo segundo es tener una resiliencia absoluta. Tener una necedad, obsesión, constancia, como le quieras decir, o sea, ser absolutamente constante, ser absolutamente firme de que lo vas a lograr y que lo vas a hacer sea como sea. Es muy obsesivo. Sí, o sea, claro. puede ser muy enfermo también. Te puedes enfermar. Yo conozco compañeros que se han enfermado desde del estómago hasta casi cáncer por esta obsesión. Es por decir, tener esa firmeza y esa constancia y esa necedad de que va a suceder, pero que al mismo tiempo puedas ser absolutamente resiliente y puedas renacer cada vez que te caes. O sea, este es un medio y un mundo en el que, lo dijo Guillermo del Toro, lo dijo muy bien, las películas nacen para no hacerse. Entonces tú escribes un guión para que no se haga, tú tienes una idea para que no se haga, tú buscas financiación para que no te la den. O sea, todo el mundo está diseñado para que tú no lo hagas y esa película no exista. Entonces, es ir en contra de las probabilidades e ir en contra de las probabilidades. O sea, vas en contra de todo. No es probable que lo hagas. Sin expectativas. Pero es posible, pero también estás en contra de todo lo imposible. Entonces, vas en contra de todos y de todo para lograr hacer la película. Entonces ya hacerla es un éxito absoluto. Y lograr que la vean, o sea, vas todo el tiempo. Entonces necesitas esa como necesidad profunda, esa resiliencia, porque todo el tiempo te van a estar diciendo que no, y esa profunda necesidad que decía también alguien por ahí que la diferencia entre ser necio y ser perseverante es el resultado. Si te queda bien, qué perseverante, qué bien. Si te queda mal, este es un necio tarado. Entonces, pues ser así y saber levantarte de tus errores y saber levantarte de lo injusto que es, porque no hay justicia. No hay justicia, no hay democracia. Esto no es democrático, esto no es justo. Aquí hay mucho nepotismo, aquí hay mucho amiguismo, aquí hay mucho de todo lo peor que hay en el mundo. Pero también hay mucho de lo bueno. Entonces, saber encontrar lo bueno, saber encontrar la gente que te ayude, y saber levantarte y obviamente te duelen los nos, obviamente te duelen los rechazos, obviamente te duelen los fracasos, obviamente duele, pero tienes que saber aprender a integrarlo en tu vida como un aprendizaje y a salir adelante y a seguir tan fresco como antes. Excelente. Pues bueno, te agradezco nuevamente por haberte dado el espacio. La verdad es que es muy interesante. La manera que me llamó la atención es que cómo te apasionas cuando hablas del cine. Y digo, todavía hay muchísimo más que tú puedes compartirnos, como el cómo ha cambiado el cine, que la otra vez platicábamos, que eso fue lo que me llamó la atención mucho. Cómo es tu proceso de creación, que yo imagino que estás sentado en el escritorio, igual no se te ocurre nada, pero igual ya saliste al gimnasio, fuiste a comer y se te ocurrió algo. Pero bueno, si en algún otro momento tienes espacio, pero eso hacer una parte 2 para que la gente pueda conocer un poquito más. Y bueno, ¿y en qué redes sociales te pueden encontrar? También es otro tema que te quería preguntar, del Pisito 13, pero igual, en la otra ocasión nos cuentas. ¿En qué redes sociales pues en Instagram estoy como @pisito13 con P de perro y S de silla y T-O, Pisito, como un piso chiquito, con P de perro, S de silla, T. Pisito 13. Ok. Estoy en Instagram y en Facebook estoy como Alejandro Andrade Piz, que se escribe P-A-C. Y en TikTok estoy, pero nunca lo uso. No termino de entender. O sea, sí, pero como que no me veo yo haciendo como covers o cosas o estas cosas. Pero a lo mejor algún día estaré ahí. Claro, perfecto. Pues bueno, ya saben ahí dónde seguirlo. Todos al Festival de Morelia. Y bueno, pues estaremos pendientes
cuando salga más a la luz Hombres Íntegros. Y bueno, te deseamos el mejor de los éxitos. Muchas gracias a ti que estás viéndonos en pantalla, que nos estás escuchando en Spotify. Recuerda que puedes darle like, no te cuesta nada. Deja tus comentarios. Síguenos, suscríbete para que te lleguen todos los episodios. Y nos vemos en el próximo episodio. Saludos. Gracias. Y así llegamos al final de otro episodio de Voces y Desafíos. Espero que te hayas sentido tan inspirado como yo después de escuchar la increíble historia de hoy. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte ningún episodio y unirte a nuestra comunidad de oyentes que, como tú, están listos para enfrentar sus propios desafíos y lograr el éxito. Soy Rocco y ha sido un placer ser tu guía en este viaje de Voces y Desafíos. Hasta la próxima.